Este evento también lo estamos retransmitiendo online a través de unice.com. Entonces, pues también saludar a la gente que nos esté siguiendo online. Vamos a charlar hoy un poquito sobre mercados, sobre economía, sobre oportunidades, sobre inversión, sobre riesgo. Y bueno, vamos a tener dos visiones, yo creo, muy interesantes, ¿no? Vamos a tener la visión de Leonardo Fernández y de la gestora Schroders. Como sabéis, es una de las principales gestoras de activos europeas, basada en Londres. Y vamos a tener también la visión de Juan Ignacio Crespo, que va a estar a puntito de llegar. Ya llegaba justo, y además el tema de la lluvia también nos ha escrito, pues hemos esperado un poco más, nos han escrito algunas personas que habían confirmado que iban a venir y que están atascados en distintas partes, pero bueno, en honor a los que estáis aquí desde antes, pues yo creo que es justo empezar, ¿no? La verdad es que en Unience, que imagino que la mayoría nos conocéis, pero que somos una red social de finanzas, ahora mismo estamos como 52.000 usuarios más o menos, hay muchas conversaciones, ¿no? Y nosotros vemos las conversaciones que tienen más visitas y las que tienen menos visitas a lo largo del tiempo y las vamos siguiendo, ¿no? Y es curioso porque hay como dos tipos de artículos que son los que tienen más visitas. Por un lado son los que tienen que ver con el miedo a la situación, o sea, con aquellos pues, ¿cómo saco mi dinero? O si hay un problema con el euro, ¿dónde llevar mi dinero? ¿Qué pasa si hay un corralito? ¿Qué pasa si se rompe, si hay una recesión tremenda? Sí, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Pero hay otro tipo de artículos que tienen mucho éxito, que son los artículos que tienen que ver con oportunidades de inversión. O sea, ¿dónde está invirtiendo este gestor? Este otro fondo que sigo, ahora qué posiciones tiene, si quiero invertir en bolsas globales, cuál es el fondo en el que me tengo que fijar, si tengo un perfil más conservador, qué productos tengo que mirar y qué productos tengo que dejar de lado, ¿no? Y yo creo que es repasando un poco cuando me pasaban, tanto Leonardo como Juan Ignacio, sus presentaciones, un poco se ve, digamos, de alguna manera esa búsqueda de dar respuesta a todas estas dudas que tenemos, ¿no? O sea, por un lado, las incertidumbres tremendas que tenemos ahora mismo en este momento, ¿no? Yo cuando leí el libro de Juan Ignacio no había empezado todavía, no había dicho Draghi aquello de whatever it takes, ¿no? De haremos lo que sea falta para que el euro se mantenga, ¿no? Y sea la divisa de referencia. Y al mismo tiempo tenemos pues, la búsqueda de ideas concretas, de oportunidades concretas que ambos ponentes nos van a presentar, ¿no? Además con esta visión, ¿no? De una gestora independiente de un grupo financiero y con la visión de un analista que piensa un poco sobre las perspectivas del mundo con una visión muy de largo plazo, ¿no? En este sentido, vamos a pasar por los distintos temas, si os fijáis, que están ahora en boca de todo el mundo. O sea, vamos a pasar por uno de los temas del momento, que es esa impresión de yenes masiva del Banco Central de Japón, por los balances de los bancos centrales. Vamos a pasar también por las perspectivas económicas tanto en Europa como en Estados Unidos. O sea, vamos a ir haciendo un recorrido, yo creo, bastante interesante con estas dos presentaciones que tienen mucho apoyo gráfico. Cuando las he recibido he dicho, recordad que son solo entre 20 y 25 minutos, porque ambas presentaciones tienen mucho apoyo en cuanto a los gráficos, ¿no? Tanto esta retransmisión se quedará colgada en nuestra página web y además también en un principio las presentaciones también las pondremos para que las podáis consultar, ¿no? En fin, nada más por mi parte. Yo creo que podemos empezar la ponencia. En un principio vamos a hacer como en dos bloques las presentaciones. Si tenéis cualquier pregunta la vemos al final de las dos presentaciones y directamente las comentamos, ¿no? Nada más, yo te voy a dejar la palabra a Leonardo.
perfecto. Leonardo, para presentarte, es el director del canal intermediario de Schroders en España y Portugal. Y tu turno. Genial, Vicente. Oye, pues lo primero, agradecerles a todos ustedes su tiempo. La verdad que con esta lluvia que está cayendo era un hándicap, con lo cual agradecerles doblemente este tiempo que nos dedican, ¿no? Y sobre todo, Vicente, muchas gracias a ti y a Unience por la oportunidad de expresar un poco las oportunidades, ¿no? Cuando mencionabas que había dos tipos de personas ahora mismo en el mercado, entre aquellos que tienen miedo a la situación y las oportunidades, desde luego que si echan un vistazo a mi presentación, yo creo que soy de la segunda parte, ¿no? Más de las oportunidades. ¿Y por qué? Porque a cualquiera de ustedes que hace 3 años le dijese que si hubiera invertido en renta variable europea habría conseguido solo en el índice un 9% anualizado, si lo hubiera hecho en Estados Unidos hubiera sido más del 11%, si lo hubiera hecho en global hubiera sido en torno al 6%, si hubieran sido gobiernos europeos sería por encima del 5%, me dirían que si estoy chalao, ¿no? Al final había una incertidumbre horrorosa, no se sabía si el mundo se iba a acabar, o por lo menos el mundo como lo conocemos ahora, pero la verdad es que siempre cuando ocurren este tipo de cosas, desde luego que surgen las mejores oportunidades, ¿no? Y por eso yo creía importante empezar mi presentación un poco con qué era lo que veíamos el año pasado, a principios del año pasado, como principales riesgos para ese año, ¿no? Y como ven, es una persona con muchos brazos. O sea, lo primero que veíamos es que había muchísima incertidumbre y en muchos frentes abiertos, ¿no? Esto al final era si Grecia iba a salir del euro, si España iba a ser rescatada, si iba a haber un aterrizaje brusco de la economía china o si no iba a ser tan brusco, como luego hemos visto, si iba a haber una ruptura parcial de lo que era el euro, los países del norte que eran los euros fuertes, los países periféricos los del euro débil, o si esta ruptura iba a ser total y vamos a volver aquí a la peseta, en Alemania al marco y en cada uno de los países a su propia divisa, si Estados Unidos iba a tener muchos problemas con el precipicio fiscal, que no era otra cosa que se iban a acordar subir ese techo de deuda entre los distintos entre los distintos políticos, o si realmente se iban a poner de acuerdo y, como han hecho, dar una patadita a la lata, como si dijésemos, y ya veremos a ver qué pasa en el futuro. El tema del petróleo, si todos los riesgos geopolíticos de Oriente Medio, la revuelta de Oriente Medio iba a hacer que el petróleo subiera incluso a los $200 por barril, que escuchamos. Si iba a haber una crisis política en Europa, como luego hemos visto que en muchos de los países sí que ha habido, si Hollande con Merkel se iban a llevar bien o si iba a haber ahí un desacuerdo que hiciera que se rompiese también la estabilidad dentro de los políticos. Y por último, el consumo americano, ¿no? Si realmente las políticas que estaba llevando Estados Unidos adelante iban a tener un reflejo en el consumo, que era al final lo que ellos querían, ¿no? Con lo cual, como ven, a principio del año pasado nos marcamos aquí una hoja de ruta con muchos baches, ¿no? ¿Cuál es lo bueno para 2013? Que muchos de estos baches ya no están ahí. Han aparecido algunos nuevos, cierto es, pero sí que si analizamos un poco, los riesgos geopolíticos que les he dicho, sobre todo el petróleo, Oriente Medio y Corea del Norte, ¿no? ¿Qué es 2013? Hemos quitado el primer, riesgo de lo que era si Grecia iba a salir del euro. Para que se hagan una idea, la última encuesta a ciudadanos alemanes, ya hay un 55% de los ciudadanos que quieren que Grecia se quede frente a un 45% que dicen que Grecia se vaya. El año pasado, hace menos de un año, de hecho antes de verano, era el 75% de los alemanes diciendo que querían que Grecia se fuese. Con lo cual, los propios alemanes también han visto la de dinero que han empleado para esto, ya quieren que Grecia se vaya, ¿no? Y hemos visto cómo de momento España sigue ahí en su ruta y de momento no ha tenido que pedir este rescate. ¿Tendrá que venir o no? Eso es una pregunta que no es fácil de contestar, pero desde luego que si analizamos un poco la prima de riesgo ya hemos visto cómo ha bajado esos 300 puntos básicos y cómo leíamos en los periódicos que con respecto al año pasado, si emitiésemos a estos niveles de tipo de interés, España solo con eso se ahorraría unos 1.000 millones de euros al año. Es decir, sin hacer ningún ajuste bajarían 1.000 millones sus necesidades de financiación, ¿no?
Hemos visto como China sigue creciendo a niveles aceptables por encima del 7,5 que se marcaron, y esto sin utilizar políticas monetarias expansivas adicionales a las ya anunciadas. Hay que recordar que el año pasado hubo una transición de gobierno, una cosa que en un sistema comunista no es muy normal, con lo cual el año pasado ese miedo que había era más que nada por ver el nuevo gobierno que iba a hacer. Hemos visto que la política es muy continuista y que desde luego no creemos que den ningún giro bastante brusco en la manera de gestionar, ¿no? Si llegase algún problema de crecimiento mundial, tienen que recordar que China sigue siendo la potencia con mayor reservas, que solo ella es la que está comprando bonos de gobierno, oro, etcétera, y que podría tirar de políticas fiscales o inyectar dinero en forma de proyectos de infraestructura o cualquier otro tipo de política a su mano para poder hacer que ese crecimiento se viniese para arriba, ¿no? La ruptura del euro, ya hemos visto como el año pasado el señor Draghi, y bien lo puntualizaba Vicente, dijo: voy a hacer todo lo necesario para que el euro siga en su forma actual, y créanme que será suficiente. La verdad es que desde entonces no ha hecho nada. O sea, si miramos lo que ha hecho el Banco Central Europeo y el señor Draghi desde entonces, realmente no ha cambiado nada. Eso sí, el mercado le ha creído, y es por ello la mejor situación que tenemos cada uno de dichos países, ¿no? Con lo cual, ruptura parcial nada, ruptura total del proyecto también lo quitamos. Precipicio fiscal, ya hemos visto lo que les comentaba de esa patadita para adelante, y a ver si luego ya nos ponemos más de acuerdo, pero de momento lo que interesa es que haya crecimiento, que el consumo se vuelva a reactivar, y luego les pondré unos ejemplos que demuestran esto. Con lo cual, mientras ese miedo al consumo siga, todo lo que es niveles de techo de deuda, etcétera, desde nuestro punto de vista van a ser unas medidas que echarán hacia adelante sin afectar de manera drástica. Recortarán en algunos aspectos, a lo mejor algo en defensa, etcétera, pero ese recorte que esperábamos, si fuese un recorte a la vieja usanza para cumplir esos presupuestos de en torno al 2,5, desde luego que desde Rhodes ahora mismo no lo tenemos planteado como una posibilidad, ¿no? El petróleo, bueno, y ya digamos el resto, bueno, el consumo de Estados Unidos luego veremos que creemos que no, pero sigue estando ahí. Y el principal problema ahora mismo quizás sea el petróleo. Es verdad que el petróleo ahora mismo no se está moviendo mucho, pero todos sabemos que si Corea del Norte realmente sigue con su proyecto nuclear, podría generar un problema muy serio en relación al petróleo y también de crecimiento a nivel mundial. Chipre, como ven, ha cambiado del riesgo político de Europa a Chipre. Chipre es un porcentaje nimio en el PIB europeo, pero el problema que había en Chipre es: oye, si esto pasa en Chipre, ¿por qué no va a pasar en España, en Italia, etcétera? ¿Y cómo vamos a resolver este problema, ¿no? Y es por ello por lo que hemos prestado todo el mundo, los inversores sobre todo, tanta atención a este tema, porque lo que queríamos saber es: bueno, ¿hay cortafuegos que solo se queda aislado Chipre y ahí se acaba el problema, o alguna economía pequeña, o realmente los países más grandes de la zona euro pueden sufrir este tipo de problemas, ¿no? Y yo creo que ha quedado demostrado, aunque todavía está por ver los puntos finales de cómo se va a afrontar este problema, que es algo más aislado de Chipre y que desde luego todos podemos seguir como hemos estado viviendo hasta ahora. Si llegase un problema a España, sí que han dejado un poco la hoja de ruta de que no solo va a ser inyecciones de gobierno, sino que los consumidores también tendrán que sufrir parte de ese ajuste, ¿no? Con lo cual, de las 8 manos que teníamos el año pasado en cuanto a riesgos, vemos que por lo menos ya hemos quitado el lado izquierdo, ¿no? Tenemos todavía muchos riesgos, y esto es importante porque la volatilidad, y esta palabra tan fea, etcétera, por desgracia para nosotros va a seguir presente, ¿no? Hemos visto lo que ha pasado con las elecciones italianas, como he dicho con Chipre, tenemos por delante elecciones en Alemania y muchas otras cosas que van a venir en el mercado y que tenemos que tener presente, que van a afectar a corto plazo al comportamiento de los mercados. ¿Cuáles son nuestras previsiones de crecimiento? Porque al final les he dicho que muchos de estos problemas están solucionados, y lo que pueden ver es que en comparación de crecimiento a nivel mundial con respecto al año pasado no hay
prácticamente, bueno, no hay ningún cambio, ¿no? Lo que sí hemos aumentado un pelín desde comienzos de año nuestras previsiones de crecimiento para Estados Unidos, y como nota reseñable es que si bien la barrita naranja todavía sigue en negativo desde nuestro punto de vista para este año, y esa barrita naranja no es otra cosa que lo que aporta la zona euro al crecimiento mundial. ¿Cuál es la buena noticia? Que de cara al año que viene, como ven, ya está en positivo y aportará al crecimiento mundial. Otra cosa que queremos dejar claro es cómo las barras verdes y naranja de arriba, que al final son las economías emergentes, son los principales motores del crecimiento a nivel mundial. Y esto no es nada nuevo, por eso les hemos puesto los datos desde el 2000, para que vean que este fenómeno es de largo recorrido y desde nuestro punto de vista va a seguir continuando de cara al futuro. Tienen la mano de obra barata, tienen la población, tienen los recursos naturales, tienen las reservas, no está, digamos, con los problemas de endeudamiento que tenemos en los países más desarrollados, con lo cual da igual lo que miremos, que están en mejor situación que nosotros. ¿Con esto quiere decir que hay que poner todo nuestro dinero ahí? No, porque no es solo cómo estén de situación económica o financiera, sino también lo que hay que ver es cómo de baratos o caros están estos mercados, que luego ya entraremos. ¿Qué han hecho las autoridades monetarias? Y lo que vemos es el señor Bernanke, como desde su helicóptero lo que ha hecho ha sido inyectar dinero por todos lados y decir, aquí que no falte dinero a nadie, pero lo que necesito es que ese dinero llegue al consumidor final. Por contra, en Europa lo que hemos dicho ha sido, no, en Europa lo que hay que necesitar es austeridad. Aquí hay que reducir el apalancamiento, los niveles de deuda, y el crecimiento ya llegará en un futuro. ¿Cuál es el enfoque correcto? Luego iremos viendo poco a poco, pero parece que Estados Unidos ha ganado esta batalla, ¿no? Pero Europa tampoco se ha quedado quieta. Tenemos al señor, como os he dicho, Super Mario Draghi, que lo que ha hecho ha sido decir dos frases que han hecho que cambie el rumbo de toda la eurozona. Y de momento es suficiente para controlar los mercados, ¿no? Veremos si llegan más inconsistencias o más volatilidad al mercado, si necesita tomar alguna medida más, ¿no? Para que se hagan una idea de la cantidad de dinero que se ha inyectado desde el comienzo de la crisis en 2008, aunque la crisis comenzó en 2007, pero bueno, las grandes inyecciones han venido a partir de 2008, es de 7 billones, es decir, millones de dólares. Y estos solo son los bancos centrales, ¿no? Y no tiene en cuenta el futuro de las previsiones de Japón, que han sido anunciadas hace poco, o cuánto tiempo va a continuar Estados Unidos con la recompra de esas cédulas hipotecarias o MBS, que han dicho que seguirán comprando hasta que el nivel de paro llegue al 6,5%. Con lo cual, lo que está claro es que dinero hay en circulación. ¿Que puede generar otros riesgos o dificultades en el futuro? Por supuesto. Todos sabemos, por lo que hemos estudiado de economía, al final es que cuando se inyecta tanto dinero lo primero que se genera es inflación, ¿no? De momento todavía no lo hemos visto en el mercado, pero será un problema a tener muy en cuenta de cara al futuro. Costes laborales y competitividad. Al final esto está muy relacionado con lo que luego veremos de las divisas, y no es otra cosa que todos los gobiernos están haciendo todo lo posible porque sus empresas sean las más competitivas, y como al final el crecimiento no está aquí sino en los países emergentes, mientras más competitivo seas, más vas a poder exportar a dichos países, ¿no? Y una vez más lo que vemos aquí en esta gráfica desde el año 2000 es que Estados Unidos ha vuelto a ganar esa batalla de competitividad, ¿no? Pese al crecimiento, pese a estar en una mejor situación, como luego veremos, han conseguido tener su divisa tan barata que lo que han hecho ha sido que su economía sea la más competitiva. Es cierto que también han tenido sus ajustes, o sea, han recortado mucho los salarios, han hecho que sus empresas sean financieramente mucho más eficientes, y prueba de ello es que las últimas fábricas, por ejemplo, de automóviles no se han construido en Polonia o en China o en Europa, se han ido a Estados Unidos, y esto es un fiel reflejo de que realmente son muy eficientes y muy productivos. Esto al final en PIB cómo se refleja, ¿no? Y lo que vemos es la línea con puntitos, lo que refleja es una crisis normal, cuánto tardaría en tiempo desde que empezó la crisis en 2007
en salir, ¿no? Y lo que vemos es que normalmente suele tender a tardar entre 2 y 3 años, ¿no? ¿Por qué esta crisis es diferente? Porque no ha sido de una región aislada, ha sido una crisis financiera a nivel mundial. Y estas crisis normalmente llevan bastante más tiempo en salir adelante. Y otra de las diferencias es que como los distintos bancos centrales mundiales han tomado medidas distintas, no todas las regiones han salido a la vez de dicha crisis, ¿no? De hecho, muchas de ellas siguen en ella, ¿no? Y vemos ahí como la eurozona, Reino Unido y Japón todavía no han conseguido llegar a esos niveles precrisis, ¿no? Por contra, Estados Unidos, como les decía, ya ha vuelto a esa senda de crecimiento, aunque no es un crecimiento muy alto, estamos hablando de un 2,3, 2,4%, pero ya nos gustaría aquí tener esos niveles de crecimiento, ¿verdad? De poder salir con algo más de optimismo al exterior, ¿no? Y esto al final lo que se traduce es en que realmente ese dinero, y aquí lo pueden ver en la gráfica, están llegando a los consumidores. La línea naranja lo que tienen un poco es si los bancos, en este caso americanos, están ya proporcionando préstamos al cliente final, ¿no? Y como ven, ya está en torno a ese 5%, niveles que no se veían desde luego desde antes de la crisis. Por contra, lo que es los bancos de Europa o de la eurozona y de Reino Unido, como ven, todavía están en negativo. Quiere decir que no solo no están prestando, sino que encima están reduciendo sus balances, ¿no? Sus niveles de deuda que tienen con todo el mundo. Entonces, al final, si queremos crecer y necesitamos cierto crédito para ese crecimiento, ¿cómo lo vamos a hacer si no estamos concediendo ese crédito, ¿no? Con lo cual, la pregunta de ¿qué modelo tiene más razón? Si Estados Unidos hago todo lo posible por inyectar dinero y que ese dinero llegue a la economía real y luego ya me preocuparé de los efectos secundarios, o si tiene más efecto lo que estamos haciendo aquí de hoy vamos a resolver el problema del endeudamiento y luego ya veremos cómo crecemos, ¿no? De momento parece, como les decía antes, que Estados Unidos va por delante. El consumo americano, les decía antes que era una de las, digamos, interrogaciones que teníamos para este año. Pero lo que estamos viendo, y aquí he puesto el sector inmobiliario porque al final es referente como lo fue aquí en España antes de la crisis, y lo que podemos ver es en la línea naranja al final es el movimiento de precios en media del mercado americano. Y lo que vemos es que ya están creciendo dichos precios en la escala de la derecha entre un 5 y un 10% de media. Esto al final lo que nos muestra son crecimientos, una vez más, de niveles de antes de la crisis, entre 2002 y 2005, ¿no? Lo cual es verdad que vienen de niveles muy bajos, esto es cierto, y que han sufrido una bajada muy considerable. Pero es el primer paso para ver que la economía realmente está tirando para adelante, ¿no? Y la línea oscura del gráfico izquierdo lo que muestra es qué porcentaje de inversión hay en inmobiliario ahora mismo, ¿no? Y lo que vemos una vez más es que esos niveles son muy bajos, es cierto comparado con la historia, pero lo que es importante es que hemos visto esa curvita, cómo ha tocado ese fondo y ya empieza a acelerarse hacia arriba, ¿no? Llevará mucho tiempo hasta que llegue a esos niveles precrisis, pero las principales señales desde luego que están ahí. Otro ejemplo para que vean que el consumo realmente en Estados Unidos está mejorando es al final el mercado de venta de automóviles americano, y lo que podemos ver en el gráfico de la derecha es que como una vez más dichos niveles de venta de automóviles ya están en niveles precrisis, con lo cual el consumidor realmente se está creyendo que va a tener un trabajo, que va a ser estable, que se está mejorando la situación y por eso hace esas inversiones en bienes que no son necesarios. Bueno, en algunos casos sí, si se te estropea no quedan más narices, pero en aquellos casos de renovación ven que hay una luz al final del túnel. Tema de las divisas, decía Vicente una vez más que es una de las temáticas ahora mismo más en boca de todos, ¿no? Y la verdad es que si analizamos este gráfico lo que vemos es el ajuste brutal que ha tenido la divisa japonesa en el último año y 3 meses más o menos, ¿no? La pregunta ¿es esto sostenible? O sea, este movimiento que ha hecho que la economía japonesa en los últimos 3-4 meses sea un 20% más competitiva sin haber ajustado las empresas, ¿es sostenible? Y yo lo que les quiero hacer reflexionar, o por lo menos que compartan conmigo, es no nos quedemos solo en el corto plazo, en el último movimiento, porque si, como verán en el siguiente gráfico, nos vamos a niveles desde el 2000, o sea, no me voy a series históricas,
lo que pueden ver es el yen, es la línea verde, esa que sube tanto y que luego cae durante los últimos meses. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el nivel actual del yen está en niveles de 2009 y que desde el año 2000 realmente no se habría movido dicha divisa. Por contra, si lo que analizamos es el dólar, lo que vemos es que durante esos 10 años sí que realmente son un 20% más competitivo durante ese periodo. Con lo cual, ¿cuál es más sostenible? ¿El dólar a dicho nivel o el yen a este nivel? Lo dejo ahí como una pregunta porque evidentemente, como ustedes saben, predecir el movimiento de la divisa es lo más complicado que existe en el mercado. De ahí que la recomendación nuestra es que si sus ingresos están en euros, mejor tener sus inversiones en la misma divisa, a no ser que tengan una visión muy clara o que quieran diversificar sus apuestas a través de la inversión en divisas. Entrando ya un poco en lo que son los activos y dejando ya un poco la macro, ¿no? ¿Qué pasa en el mercado de renta fija, ¿no? Muchas de las casas a las que nosotros representamos están ya empezando a decir, oye, el recorrido de la renta fija se está acabando, sobre todo en el mercado de los bonos de gobiernos, digamos, que llamamos núcleo, no es otra cosa que Estados Unidos, Alemania, los que vemos los países más robustos, digamos, ¿no? Y esto al final lo que viene mostrando es, en el gráfico de aquí, es que llevamos 30 años de un mercado alcista para los mercados de renta fija. Mientras más abajo esté esta línea, más dinero se va ganando. La pregunta es, ¿hasta cuándo puede bajar este nivel, ¿no? Y la verdad es que si lo vemos, están ya por debajo de ese 2% que nosotros establecemos como nivel de inflación para la zona euro. Que en el caso de Schroeder, como ven, lo hemos subido al 4% porque creemos que con todas las emisiones que está habiendo de dinero, el nivel de inflación para el futuro, ya hablo a largo plazo, no va a ser ese 2, sino va a ser por encima. Con lo cual, en términos reales, si yo estoy recibiendo un 2 y mi inflación está en torno a un 4, realmente estoy perdiendo un 2%. Con lo cual, ¿tiene sentido como inversión, y hablo como inversión, tener este tipo de bonos? Desde luego que desde nuestro punto de vista, no. Otra cosa es que tenga sentido por diversificación, por aversión al riesgo, en cuyo caso habría que estudiar la cartera y quizá sí que tenga sentido tener algo. ¿Qué es lo que hemos visto? Al final no todos los bonos de gobierno son los mismos y en el caso de Europa lo que hemos visto ha sido como todos los bonos que en un 1% antes de la crisis o en 2010 se movían, ahora vemos unas diferencias muy grandes, ¿no? Y eso que esas diferencias han ido estrechando según la economía ha ido mejorando. Con lo cual, lo que vemos ahí es que sí que hay oportunidades de en una misma región a lo mejor jugar unos países contra otros o hacer algún tipo de estrategia no tan convencional o direccional como hemos venido hasta ahora, ¿no? O sea, lo que llamamos la beta, que no es otra cosa que comprar un mercado, desde nuestro punto de vista se está agotando y lo que hay que ir viendo son fuentes distintas de rentabilidad que luego veremos. Por contra, o analizando cómo está la renta fija contra la renta variable, esto es un caso de la economía del Reino Unido, pero si analizamos Estados Unidos, Europa, el gráfico tiene una pinta muy parecida. Y no es otra cosa que comparar el dividendo que reparten las compañías, en este caso de Reino Unido, frente a el rendimiento que proporciona un bono a 20 años. No le estoy diciendo el vencimiento más corto, 5 o 10 años, me tengo que ir a un 20 años para realmente ver cómo funciona esto, ¿no? Y lo que ven abajo en las barritas hacia abajo es la diferencia entre una curva y otra. Y lo que vemos es que en el gráfico este que va hasta el 65, es decir, cogemos todo tipo de crisis, periodos, etcétera, nunca hasta ahora ha habido un periodo donde el rendimiento de las acciones esté, o el dividendo, perdón, de las acciones esté por encima de los rendimientos que ofrecen los bonos. Esto lo que nos hace ver es que realmente hay muchas más oportunidades en el mercado de renta variable que en el mercado de renta fija. Ustedes me pueden decir, evidentemente, que su perfil de riesgo no es de renta variable, y por supuesto, no, con esto no quiero decir que no haya oportunidades en renta fija, pero que si me dijeran, a ver, con un libro así en blanco, ¿dónde ven más oportunidades? Sin tener en cuenta el riesgo que se asume, desde luego que somos más partidarios por la renta variable ahora mismo que por la renta fija.
Dicho lo cual, les he dicho al principio el tema de la volatilidad, que no todo va a ser un camino recto y que la renta variable, como he dicho, no está hecho para todo el mundo. Otra manera de mirarlo es al final cómo ha estado en los últimos 10 años de media el rendimiento o el dividendo de los distintos activos y cómo está ahora. Y como vemos, el único activo que está por encima de sus 10 últimos años de media es los dividendos de la renta variable. El resto están por debajo de su media de los 10 últimos años. Y en cuanto a valoración, un simple dato que nosotros miramos a la hora de ver si están baratas o caras las acciones, que es el PER, que es al final cuántas veces el beneficio se tendría que repetir para que yo llegase a ganar o a recuperar mi inversión. Al final, si es un PER 8, quiere decir que con los beneficios actuales de las empresas tardaría 8 años en recuperar lo que es la inversión en la compañía. Y lo que vemos aquí es la media histórica a nivel mundial, está por encima de 15, en torno a 16, 17 veces, y los niveles actuales están en 15, con lo cual, con respecto a su historia, realmente las compañías están baratas. Y encima, con unos niveles de liquidez muy altos, vemos en máximos, bueno, casi máximos de los últimos 15 años, y en niveles de deuda no vistos tampoco en los últimos 15 años. Con lo cual, compañías mucho más saneadas, valoraciones por debajo de su media y comparado con otros activos, más atractivo. Creo que he sido claro en decir que ahora mismo vemos más oportunidades en renta variable que en renta fija. Pero por si no les queda claro, yo creo que en este gráfico ya no hay duda, ¿no? Aquí lo que hacemos es nuestro equipo de multiactivos, que no es otra cosa, un equipo que tiene todas las oportunidades de inversión en su mano. Ellos construyen carteras con cualquier tipo de activo y lo que hacen es su visión para los próximos 3 meses. O sea, ya no les digo a 3-5 años, sino para los próximos 3 meses. Y esto va de triple positivo a triple negativo. Y lo que ven es que en renta variable positivo, renta fija neutral, alternativos, que no es otra cosa que materias primas e inmobiliario neutrales, y en liquidez negativos, ¿no? Pero dentro de eso, no todas las regiones son iguales, ¿no? Como ven ahora mismo, pese a los máximos que va tocando cada día, seguimos creyendo que Estados Unidos es el mercado más atractivo, porque pese a que está tocando esos máximos, como he dicho, las valoraciones no están caras, las compañías están en una situación financiera muy atractiva, lo cual nos hace, y tiene mucha liquidez, lo cual nos hace ver que hay todavía oportunidades. Sobre todo, además, nos vamos moviendo un poco más hacia abajo en lo que es la capitalización, el tamaño de las compañías, porque al final, si estas compañías tan grandes tienen tanta liquidez, antes o después van a tener que hacer algo con esa liquidez. Y normalmente lo que suelen hacer es comprar compañías más pequeñitas, con lo cual estas se van a poder ver muy beneficiadas en el futuro de esta gran masa de liquidez que tienen las grandes compañías. En Europa, como buena casa inglesa, distinguimos entre Reino Unido y Europa, ya lo siento, y lo que pueden ver es que en suma de las dos estamos positivos. El mes pasado era Europa positivo y Reino Unido neutral, con todo el tema de Chipre lo hemos cambiado este mes, pero desde luego que por valoración, junto con Japón, es el mercado más atractivo. También es verdad que hay bastante incertidumbre, quedan esas elecciones, bueno, hoy Italia por fin ha conseguido hacer su gobierno, quedan esas elecciones alemanas para la segunda parte del año, con lo cual todavía quedan riesgos que hay que tener en cuenta para este año. Pero si me dicen inversión a 3-5 años, desde luego que Europa tiene que volver a nuestras carteras, que es el gran olvidado. Una cosa que les puede sorprender, como les decía antes, es que pese a las buenas perspectivas que tenemos de crecimiento en los mercados emergentes, es que estemos neutrales, y la razón no es otra de todo el flujo de dinero que ha habido a estos países. Ha entrado tanta cantidad de dinero que lo que hace es que las valoraciones de dichas compañías no estén tan atractivas como estaban antes, con lo cual mantenemos una posición neutral pese a que las perspectivas de crecimiento sean positivas. Y en renta fija lo único que vemos positivo, como pueden ver, es donde más riesgo hay. ¿Por qué? Porque al final tiene un rendimiento más alto, que si hay algún problema en dicho mercado, algo más nos van a compensar que los bonos de gobierno, que como les he mostrado no tienen rendimiento, ¿no? Con lo cual, ¿qué ideas de inversión podemos tener para este año? Como no sé sus perfiles de riesgo ni les conozco personalmente, lo primero que les quiero decir es que sus asesores son los que mejor les pueden decir, ¿no?
pero visto lo que hemos visto en el mercado, he traído dos ideas, uno para el inversor más cauto de renta fija y uno para el que pueda tomar algo más de riesgo y quiera aprovecharse de estas mejores oportunidades en el mercado de renta variable. El primero es un fondo que se llama Strategic Bonds, siempre les ponemos nombres muy rimbombantes a los fondos, pero es tan simple como decirle al gestor, usted tiene el abanico a nivel global y de todos los tipos de activos dentro de renta fija, incluyendo divisas, para generarme rentabilidades por encima del Euribor de más un 3 o 4% anual. Con lo cual, en renta fija lo primero siempre hay algo que funcione. Incluso en 2008 se podía haber generado rentabilidades entre un 6 y un 8 si hubiéramos estado en bonos de gobierno. Con lo cual, si le damos esa amplitud y tiene toda a su disposición todo el horizonte temporal y es un gestor que realmente lo hace bien, no tiene que tener excusas para a largo plazo generar estas rentabilidades. Con esto no les quiero decir que todos los meses vayan a ser rentabilidades positivas, pero sí que por lo menos es nuestras previsiones de hay que ser flexible, hay que ser global y hay que creer en las habilidades de los gestores. Por eso aquí lo que les he puesto es todas las palancas de rentabilidad que tiene este fondo. Si solo estuviéramos en bonos de gobierno, principalmente jugaríamos las dos primeras, aunque bueno, si es global podríamos jugar también país, un fondo de divisas podría jugar la divisa, los de crédito las dos siguientes y valor relativo es más para fondos macro o hedge fund. Nosotros, como les digo, le damos todo este abanico de posibilidades a nuestro gestor para que lo pueda utilizar. ¿Por qué esto es importante? Porque siempre hablamos de correlaciones, que es al final, oiga, yo quiero construir una cartera pero que no todos mis activos se muevan de la misma manera y al mismo tiempo. Aquí lo que hemos hecho ha sido un estudio desde el lanzamiento del fondo en 2004 hasta ahora de cómo se comporta con respecto a otros activos. Y lo que es interesante es que si combinamos este fondo con solo bonos de gobierno americano, lo que vemos es que lo que tienen en común es un 30%. Es decir, si los dos se mueven, si los bonos del gobierno subiesen un 1%, este de media durante ese periodo habría subido, tiene la misma dirección, pero no en el mismo tiempo ni con la misma magnitud. Lo mismo podemos analizar con bonos agregados incluyendo crédito, incluso con renta variable, fondos macro o hedge fund. Me pueden decir, esto es súper bonito, porque a largo plazo todo esto sale fenomenal. Pero a corto plazo, ¿qué pasa? ¿Realmente esto funciona a corto plazo? Y les pongo el ejemplo de enero de este año. Como recordarán, en enero de este año, bonos de gobierno perdieron dinero, crédito perdió dinero, deuda emergente perdió dinero, y lo único que subió de renta fija fueron los bonos de alto rendimiento o high yield. Lo último de la derecha en naranja, lo que pueden ver es la rentabilidad de la clase banca privada durante ese mes. Y como ven, es positiva de un 0,8, al contrario que el resto de activos. Su siguiente pregunta sería, claro, esto estará lleno de high yield, porque al final es lo único que ha subido. Ahí les pongo el porcentaje que tenemos en el mes de enero en high yield, y como ven es solo un 4,6%. La rentabilidad no vino de ahí, vino de divisa, vino de poder posicionarnos cortos de duración y largo de otro, tecnicismos que tampoco hace falta entender porque para eso le queremos dar esa flexibilidad al gestor, de poder aprovechar en cada momento dichas oportunidades. ¿A largo plazo esto funciona o no? Lo que les decía, Euribor más 3, como ven después de comisiones, durante los 3 o 5 últimos años por encima de un 3%. Que ahora mismo conseguir un 3% en renta fija les aseguro que no es fácil. Segunda idea, para aquellos, como he dicho, que puedan tener algo más de flexibilidad o quieran asumir un poquito más de riesgo, este producto al final lo que hace es combinar todos los activos de una manera eficiente para no asumir demasiado riesgo, pero poder beneficiarnos de los comportamientos de renta variable, renta fija, etcétera. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando comemos macarrones y comemos hamburguesas, muchas de las veces estamos comiendo lo mismo, aunque no lo creamos. Estamos tomando proteínas, lípidos, agua, carbohidratos. Con lo cual, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros lo que intentamos es distinguir en cada alimento, en este caso en cada tipo de inversión, qué es lo que hay detrás en cuanto a riesgos. Y esto es lo que llamamos primas de riesgo, que al final no es otra cosa que en este ejemplo de high yield, por ejemplo, bonos de alto rendimiento, es qué riesgos estamos asumiendo. Y como ven, cuando invierten ustedes en alto rendimiento, están asumiendo un riesgo de duración, están asumiendo un riesgo de renta variable, están asumiendo un riesgo de crédito, también de pequeñas compañías, de estilo, etcétera. Cosas
que a simple vista algunos sí son lógicos, pero algunos otros no. Y este fondo lo que intenta es, vamos a desgranar esos riesgos que estamos asumiendo, ver cuáles son los atractivos y así hacer la combinación para ser lo más eficientes posibles. ¿Y esto por qué es importante? Porque volviendo al tema de las correlaciones, a largo plazo, como les he dicho, funciona todo más o menos. Pero cuando a corto plazo necesitamos esa diversificación, caso de 2008, 2011, etcétera, con la distribución tradicional de activos de renta variable, renta fija, no se consigue dicha diversificación. Y en la parte de la derecha ven, cuando normalmente hay turbulencias en el mercado, la correlación de los activos sube. Por contra, si hacemos una cartera en función de primas de riesgo, lo que vemos es cómo la correlación o cómo de igual se mueven los activos es mucho menor y encima en periodos de turbulencia no solo no sube, sino que incluso disminuye un poco. Por eso es importante construir carteras de este tipo. Aquí tienen los rangos un poco donde se puede mover la cartera y dónde está ahora. Como ven, lo más alto ahora mismo es renta variable, consistente con el mensaje que les he dicho ahora, aunque como ven no estamos jugando todas las cartas en una sola mano, ¿no? Intentamos diversificar por muchos tipos de activo. Y esto funciona. Aquí tienen desde el lanzamiento en 2009 los 10 peores meses para el MSCI World, un índice global de renta variable, en naranja. Y en azul lo que tiene es cómo se ha comportado nuestra cartera durante estos 10 peores meses. Y lo que ven es como las caídas son mucho menores e incluso en algunos meses conseguimos rentabilidades súper positivas, ¿no? Con lo cual, ¿qué es lo que podemos esperar de esta cartera? Y aquí una vez más lo tienen desde el lanzamiento. En la línea azul es el índice de renta variable global, en la línea naranja es el fondo que se llama Global Dynamic Balance y lo que vemos es cómo participamos de ese movimiento alcista del índice, pero como cuando hay una caída súper brusca del mercado, el índice normalmente cae un poquito, no les voy a decir que no porque siempre al principio va a caer, pero desde luego que la caída máxima desde el lanzamiento ha sido de un 3,6 y como pueden ver ahí, desde el lanzamiento los índices de renta variable en algunos periodos han caído más del 20%, ¿no? Con lo cual, ideas claras, diversificación, lo más global que se pueda, dar al gestor, que es al final el que está encima de los mercados, esa oportunidad para poder beneficiarse de todas esas oportunidades, que si solo leemos los periódicos, desde luego que no vamos a tomar, porque los periódicos son muy negativos, porque las noticias realmente son duras a nivel España, pero realmente ahí fuera hay oportunidades que desde luego creemos que debemos de aprovechar. Con lo cual, muchas gracias y le cedo la palabra. Sí. Vamos a cambiar los carteles. Muy bien, pues muchas gracias, Leonardo. La presentación. Vamos a poner la presentación de Juan Ignacio también mejor. Pues muchas gracias, Juan Ignacio. Te hemos presentado antes, pero no estabas todavía. Volvemos a presentar también para la gente que además se haya conectado durante este tiempo. Juan Ignacio Crespo es un analista de la actualidad y yo diría casi del futuro también, ¿no? Porque sus análisis son a largo plazo, ¿no? Muchas veces y mirando gráficos históricos y bueno, es colaborador habitual en algunos de los principales medios de comunicación. Hemos tenido la suerte de tenerle también en otros eventos que hemos organizado en Unience y es el autor de un libro pues, que yo también recomiendo a todo el mundo si es que alguien no lo tiene todavía, que es Las dos próximas recesiones, en el que dibuja un poco precisamente la trayectoria actual de los mercados. Decía yo antes, un libro publicado antes del Whatever It Takes de Draghi, ¿no? Con todo lo que eso significa. Entonces yo creo que además como actualización, a Juan Ignacio además en la red, también hay, los que estáis aquí, hay muchos usuarios, muchos inversores que le tienen alta estima. De hecho, están en la retransmisión de hoy, están aprovechando para pedir que participes de vez en cuando, que eres un perfil, ya te lo lanzo. Y bueno, sin más, dejarte, agradecerte también tu presencia aquí. Vamos a hacer la ponencia y después pasemos al turno de preguntas.
Muy bien, pues muchas gracias, Vicente. Gracias por invitarme y mis disculpas por haber llegado tarde, aunque hasta ahora poco hubiera podido decir, ¿no? Yo hubiera querido titular esta presentación de otra forma, pero cuando yo la tenía titulada me fijé en que Vicente la había titulado como oportunidades de inversión, ¿no? Yo la iba a titular Rumbo a 1980. Como sabéis los que me conocéis, yo siempre pregunto ¿a qué se parece esto? Y empiezo a mirar en la historia a qué se parece. Y me he encontrado pues que el parecido mayor de todo lo que está documentado, digamos de los 115 años de Dow Jones Industrial, pues a lo que más se parece es a 1980. Eso lo he dejado para el final. Antes vamos a hablar un poco de la situación económica mundial, de la zona euro. Mencionaré muy de pasada si el euro está fuera de peligro o no. Comentamos los hechos más recientes. Toda esta parte la conocéis todos, con lo cual intentaré ir muy deprisa. Y luego, ¿qué harán las economías y qué harán los mercados? Bueno, la economía mundial está en desaceleración. En ese gráfico está el índice de sorpresas económicas de Citigroup. La línea azul es la que es relevante a efectos de lo que quiero contar. Y como veis, está cayendo fuertemente, casi a los niveles, algunos de los momentos peores de los últimos años. Los PMIs que se han ido publicando de China, de Europa y de Estados Unidos son bastante negativos. En Europa, recesión, tanto en el Reino Unido como en la Europa continental, y apuntan desaceleración muy fuerte tanto en China como en Estados Unidos. En el gráfico de la izquierda veis que la línea color teja y la línea roja, que son las de Estados Unidos y China respectivamente, pues están cayendo. Y las otras, la del Reino Unido y la de la eurozona, están por debajo de 50, que es el nivel a partir del cual se considera que las economías se desaceleran muy fuerte o entran en recesión. Y a la derecha tenéis, pues, por países de la eurozona, y están todos en recesión, excepto Irlanda, que está a punto de entrar en ella. Bueno, en la eurozona recesión, en este gráfico se ve lo bien que funcionan los PMIs. Los PMIs, aquí tenemos, veis que hay unas bandas de color rosa. Esas bandas son la recesión europea, o dicho de otra forma, los momentos en los que ha estado el PMI conjunto de la eurozona por debajo de 50, y coincide con la recesión que se inició en España en el último trimestre del año 2011, ¿no? En Alemania los datos últimos del IFO, que es el índice de confianza empresarial, y el CIU, que es el de sentimiento de los inversores y analistas, como veis se han dado la vuelta y están cayendo. Aquí se ve la relación que tiene el IFO con el Producto Interior Bruto alemán, que lo sigue prácticamente como un guante, ¿no? ¿Está el euro fuera de peligro? Bueno, eso no se puede decir nunca, pero yo siempre desde el principio de la crisis he apostado porque el euro iba a sobrevivir, quiero decir, desde el principio de la crisis, de la parte de crisis que afectó al euro a partir de los problemas de Grecia en enero de 2010, y lo he apostado basándome en estos tres pilares. Por una parte, el euro es la segunda moneda de reserva mundial. La eurozona está en equilibrio comercial con el exterior. Si no fuera así, el euro ya habría desaparecido si hubiéramos necesitado financiación exterior para el conjunto de la eurozona. Y finalmente la interdependencia de los bancos centrales. Bueno, esto no está actualizado, pero en definitiva es que el euro representa más o menos el 25% de las divisas de los bancos centrales. Esta es una línea que nos da un poco la idea de cómo está la cuenta corriente del conjunto de la eurozona, que está ligeramente en positivo, y eso hace que no se necesiten capitales exteriores para financiar a la eurozona. Y esto es lo más reciente y lo que se ha empezado a utilizar con más furor en los últimos meses o en el último año y medio, ¿no? Que es la posición acreedora o deudora que tienen los bancos de la eurozona con el conjunto del eurosistema. Entonces, la línea de arriba, la azul, es Alemania, es el Bundesbank y su posición acreedora en el conjunto del eurosistema. Y la de abajo del todo, la roja, es la posición deudora del Banco de España en el conjunto del eurosistema. Como veis, es prácticamente simétrico. Lo que financia Alemania prácticamente es lo que debe España, ¿no? Bueno, es lo que debe España más lo que debe Italia. Aquí se ve muy bien esa simetría. La parte de arriba del gráfico, la parte marrón, es la posición acreedora de Alemania, Holanda, Luxemburgo y Finlandia en el conjunto del eurosistema, y la de abajo, la deudora de Grecia, Italia, Irlanda, Portugal y España. Bueno, si los alemanes quieren cobrar en algún momento el Bundesbank esa deuda que tenemos con ellos, el euro tiene que sobrevivir.
Ha habido incontables discusiones sobre este tema, sobre qué significaba exactamente esto. Esto no significa nada ni tiene ningún peligro mientras se mantenga el eurosistema, pero si desaparece, ahí habrá una posición acreedora y otra deudora y los deudores seremos incapaces de pagar. Bueno, la posición ha mejorado la de España en los últimos tiempos. Como veis ahí, la línea de color teja es la deuda que tenía con el BCE el conjunto de la banca española, que ha ido bajando desde finales del año pasado, o desde el mes de septiembre-octubre. La de Italia se mantiene igual. Los hechos más recientes son, en definitiva, unos PMIs que se desaceleran en todo el mundo, con lo cual economía mundial en desaceleración, las materias primas que caen de precio y los tipos de interés que siguen bajando, incluso ya en los países que se comportaban peor, como los del sur de Europa. Y a la vez, en cambio, las bolsas parece que están descontando tiempos mejores con subidas que no cesan, por lo menos en algunos países, ¿no? Esta es la ilustración de la caída del precio de las materias primas. En lo que va de año han caído un 4,1%. Ahí se ve la caída del precio del cobre. El cobre es un indicador muy bueno de cómo va la economía mundial y el cobre ya acumula 9,5% de caída en lo que va de año. Y ahí se ve la caída del precio del oro en diferentes monedas y también su recuperación. Una caída muy fuerte que conocéis todos de estos últimos días. Este gráfico lo he incluido, no viene muy a cuento, pero es muy bonito porque refleja que la posición del oro en este momento, en términos reales, estaría exactamente igual que en el año 1980. Es decir, que a lo mejor sí viene un poco a cuento, ¿no? Bueno, refleja también la caída y posterior recuperación del oro en estas semanas atrás. De conjunto, si vemos las materias primas por grupos, pues ahí está claro, con lo que va de año, los que más han caído son los metales preciosos, con un casi 14%, los metales industriales con un 8%, y bueno, ya de conjunto el índice de Standard & Poor's un 4,1% que veíamos antes. Y yendo por materias primas individuales, la peor la plata, con una caída del 20%, y yo ubicaría por ahí, hacia la mitad de la tabla está el barril de crudo Brent, que ha caído un 6,1% en lo que va de año. O sea, en definitiva, caída del precio de las materias primas, en algunos casos muy fuerte, ¿no?, en lo que va de año, y tipos de interés que también caen, en algunos casos de forma espectacular, como Portugal, que ahí se ve que ha bajado la rentabilidad del bono a 10 años desde un 16% de primeros de 2012 a un 6%. ¿Qué harán las economías? Bueno, ahí en ese gráfico o en esos gráficos está el exceso de capacidad de la economía norteamericana y el de la eurozona. Está claro que las dos están funcionando muy por debajo de su capacidad, con una capacidad utilizada que está por debajo de la media histórica, la media al menos de los últimos años. Pero los bancos centrales no paran de inyectar liquidez. En este momento el balance del Banco Central japonés respecto a su Producto Interior Bruto está en el 33%. Ha llegado casi a alcanzarlo el del Banco Central Europeo, que como veis es la línea azul clara, que a partir de finales del año pasado, cuando los bancos han empezado a devolver los préstamos del LTRO, pues ha empezado a decrecer el balance. Los otros son la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra. La Reserva Federal está como en un 27%, el Banco de Inglaterra en un 27% y la Reserva Federal en un 20%, ¿no? De conjunto, los bancos centrales se ve ahí que han inyectado del orden de, o tienen inyectados ahora mismo, o sus balances acumulan unos 9 billones de euros. Pero quien ha pasado por la izquierda a todo el mundo es el Banco de Japón, con su objetivo de duplicar la base monetaria, lo que le va a llevar a que el porcentaje de eso que representa su balance sobre el PIB japonés pase de ese 33% que veíamos antes a dentro de 2 años el 60%. Esto es otra manera de verlo, con la propia oferta monetaria, que pasa del 29% del PIB al 55%, o con la deuda que va a tener en su poder, la deuda pública japonesa que va a tener en su poder el Banco de Japón, que pasará del 12% al 23% en estos 2 años próximos. Eso por hablar de Japón, pero si hablamos de Estados Unidos nos encontramos con que Estados Unidos tiene un gran banco malo que nadie llama banco malo, que es el sector público norteamericano. A mí me gusta mucho este gráfico porque refleja como en el año 2010 los activos financieros de las empresas avaladas implícitamente por el gobierno, que son Fannie Mae, Freddie Mac, etcétera, pasan de 3 billones de dólares a 7 billones de dólares.
ya sabemos dónde está el banco malo norteamericano. Pero por si eso fuera poco, y aparte de todo lo que había comprado la Reserva Federal en los primeros momentos de la crisis y todo lo que ha expandido su balance con el Quantitative Easing 1 y 2, en la actualidad está comprando 45.000 millones de deuda pública por mes y 40.000 millones, y esto a mí me parece mucho más interesante, de productos hipotecarios, o sea, llamémoslos bonos hipotecarios por despachar rápido el tema. Lo que quiere decir que cuando termine el quantitative easing mínimo, la Reserva Federal va a tener una acumulación adicional a lo que ya tenía de medio billón o más de medio billón de dólares en activos hipotecarios. Pero no solo esto, en este momento el sector público norteamericano, según un dato del Comité del Congreso sobre Servicios Financieros, está avalando el 90% de las titulizaciones hipotecarias. Normalmente avalaba el 25 o el 50. Bueno, la productividad de la economía de Estados Unidos, que en definitiva es sobre lo que pivota la evolución de la economía, la tenéis ahí. Antes de las recesiones suele caer. No siempre cuando cae hay una recesión, pero siempre que hay recesión antes ha caído la productividad y vemos que está cayendo tras una recuperación transitoria que tuvo en estos 2 años atrás. Y en el beneficio unitario de las empresas no financieras de Estados Unidos, que es otra de las maneras de medir la proximidad de una recesión, también se está aproximando a 0, en crecimiento interanual. Moraleja, las economías están desacelerándose todas. Mi tesis es que la americana terminará entrando en recesión. De hecho, ECRI, que es uno de los que mejor controla el ciclo, ha dicho que está en recesión desde julio del año pasado. Yo creo que eso es un poco exagerado. Mi idea es que habría entrado en recesión muy a finales de año o comienzos de y está todo por ver. Los últimos datos de PIB americano que salieron el viernes, según ECRI, sitúan el PIB nominal en un crecimiento interanual del 3,4%. Cada vez que se sitúa por debajo del 3,7%, según ECRI, insisto, hay recesión en la economía norteamericana. La economía china no va a entrar en recesión, pero sí en una desaceleración. Para ellos la recesión es pasar del 9% al 7,5%, al 7% o al 6,5%, ¿no? Y la economía europea está en recesión, con lo cual ahí no hay que darle muchas vueltas. Bueno, este es un gráfico que conocéis los que habéis estado en otras conferencias mías. Esta, digamos que es una profecía que yo hice en mayo del 2009. Estaba yo trabajando entonces para Thomson Reuters y en una presentación a clientes, cuando todo el mundo estaba aterrorizado con las bolsas, pues yo enseñé este cuadro y comenté que en el futuro las bolsas iban a hacer eso. La verdad es que decir que van a hacer eso no tiene mucho mérito, porque es decir, subir y bajar, que es lo que dicen, lo que hacen siempre, ¿no? Pero decir en aquel momento, que era mayo, que apenas habían empezado a recuperarse de los mínimos de marzo, que iban a recuperar prácticamente todo y volver a caer, pues la verdad es que tenía un poquito de audacia, ¿no? Bueno, posteriormente la profecía se fue cumpliendo, como veis, en cómo el gráfico fue evolucionando hasta llegar ahí. Prácticamente había sido como, se había ajustado como un guante a unas flechas que yo en realidad tracé al tuntún, es decir, simplemente subir hasta alcanzar los máximos y bajar de nuevo. Pero a partir de finales del año pasado se empezó a distorsionar un poco y ahora mismo el Dow Jones ha superado ya el máximo histórico anterior, que según las flechas que ya había trazado, pues no debería superarlo, ¿no? Bueno, naturalmente lo ha superado pues en unos 700, 800 puntos y en esa situación estamos. ¿Qué va a pasar a continuación? Lo curioso es que estamos en un momento crítico para ver cuál va a ser la evolución de la bolsa americana, porque el Standard & Poor's, que tampoco suele superar los máximos históricos anteriores en situaciones de crisis como esta, está rompiendo el máximo histórico. Ahora mismo he mirado en el iPhone y estaba en 1594, que es el máximo histórico que hizo hace como 2 o 3 semanas y que a su vez era ya romper los máximos históricos anteriores. Con lo cual es un momento clave para ver si volvemos al patrón de comportamiento que yo le asigno a las bolsas para periodos como este, o los índices americanos rompen ya con determinación y siguen subiendo, en cuyo caso estaríamos en aguas completamente sin cartografiar, porque en ningún momento de crisis tan intensa como la que se está viviendo en el mundo y la economía americana tan sujeta
digamos, con asistencia sanitaria, la asistencia sanitaria que he comentado antes del Gran Banco Malo y de la Reserva Federal. Bueno, pues obviamente la liquidez estaría haciendo que este patrón saltara por los aires y ya no tendríamos orientación, o yo no tendría orientación, el PER siempre sería una orientación, ¿no? Bueno, ¿qué ocurrió en 1980? En 1980 las bolsas habían hecho prácticamente lo mismo que hemos visto hasta ahora. Fijaos cómo era en febrero de 1980. Se había producido una gran caída del Standard & Poor's entre el 73 y el 74, una recuperación hasta prácticamente recuperar todo 5 años después, a finales del 79. Fijaos que aquí hemos recuperado todo en 4 años, entre marzo del 2009 y marzo del 2013, ¿no? Allí entonces tardaron un año más. Pero si ponemos los dos gráficos juntos desde los momentos en los que empezaron las bolsas a hacer el movimiento lateral, veréis que prácticamente la recuperación de ambos es milimétrica, ¿no? Lo único que ahora la recuperación se ha hecho más deprisa. Bueno, ¿qué más ocurría en enero de 1908? Caía el precio de las materias primas, ese es el índice CRB de Thomson Reuters, y se ve que en febrero alcanza un máximo, titubea, cae, recupera y ya cae de forma continuada durante los 20 años siguientes. El oro, como una materia prima más, cayó con la misma fuerza, recuperó prácticamente todo e inició una caída de la que no se recuperó ya hasta 20 años más tarde. El precio del petróleo hizo una caída del 20% también en esos primeros meses de 1980. Y ahora voy a infringir uno de los principios que tú has comentado antes, que es decir lo que van a hacer las divisas, que estoy contigo. Que estoy de acuerdo en que las divisas es muy complicado predecirlas, pero yo creo que el dólar no, porque es tan regular, tiene un patrón tan claro que es relativamente fácil. Bueno, luego, como todo, te puedes equivocar, pero el patrón es muy evidente. Bueno, pues en febrero de 1980 el índice dólar hizo un mínimo y empezó a subir. Como estamos hablando de índice dólar, cuando el gráfico, la línea del gráfico sube, quiere decir que el dólar se fortalece, ¿no? Esa fortaleza duró desde 1980 hasta el 85. Bueno, si vamos a la derecha del gráfico, vemos que en 2010 el índice dólar ha hecho un mínimo relativo y se ha empezado a recuperar. ¿Va a continuar o no esa recuperación? Bueno, es lo que veremos a lo largo de los próximos años, yo creo que sí. Y si lo miramos por el euro sintético, es decir, el euro reconstruido hacia atrás con las monedas que lo forman y los pesos que se le asignaron, pues vemos que en febrero de 1980 ocurrió exactamente lo mismo. El euro tuvo un bajón, recuperó y de nuevo 4 años cayendo, ¿no? Si lo comparamos con este gráfico, que es también el del euro, pero ya el euro de verdad, aquí no hay parte que corresponda al euro sintético, lo que vemos es que el euro contra el dólar hizo un máximo en 1,60 en 2008 con la crisis y desde entonces de una manera muy enrevesada y con altibajos, pero la línea de tendencia es claramente de caída del euro. Esta mañana leía en un blog de un colega que el euro estaba más fuerte ahora que al comienzo de la crisis. Este gráfico muestra que el euro está bastante menos fuerte que al comienzo de la crisis. Está en 1,30 y al comienzo de la crisis estuvo en 1,60 contra el dólar. Mi idea es que debería continuar esa línea de tendencia bajista y probablemente para llevarnos a 1,10, 1,05 e incluso 1. ¿Qué pasaba con los tipos de interés en 1980? La FED culminaba una subida de tipos ahí en febrero-marzo de 1980, luego los bajaba y luego los volvía a subir fuertemente. Los tipos de interés reales a corto plazo en 1980 estaban en 0,74, estoy hablando del dólar, y ahora mismo están negativos, naturalmente, porque los tipos están cero y la inflación no está en cero, ¿no? Y los tipos reales de largo plazo, los de 10 años, en febrero del 80 estaban en negativo, en menos 2,80%, y ahora mismo están en ligeramente positivos. Ahí es difícil hacer la comparación porque la situación actual de tipos tan bajos es que prácticamente no tiene precedentes, salvo que nos vayamos a justo después de la Segunda Guerra Mundial,
¿Qué hizo el Standard & Poor's en estas circunstancias? Hizo ese máximo de febrero del 80, hizo un recorte de entre el, bueno, según como lo mires, entre el 18 y el 20%, ¿no? Y luego recuperó para hacer una subida de un 40%. Bueno, esa es mi apuesta para el Standard & Poor's, si no se desmadra completamente y estuviéramos en aguas sin cartografiar. Un retroceso del 15 y 20 y luego una subida bastante fuerte. Y ahora voy a cambiar completamente, a pegar un volantazo y nos vamos a Japón. ¿Qué ha pasado en Japón estos 23 años y qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, la bolsa de Japón pinchó en 1990, el 1 de enero, además una fecha tan señalada, y desde entonces no ha parado de caer hasta hace unos meses. Ha llegado a perder el 82%. Y a mí siempre me ha recordado mucho el comportamiento del Dow Jones después del crack del 29. Tardó 25 años en recuperar. Veis en la línea de abajo, que es el Dow Jones, que tarda 25 años en recuperar los niveles de antes del crack del 29. Y la comparación con el Nikkei lo que indica es o que el Nikkei sube en 2 años un 300% o que no se va a parecer nada al Dow Jones. Bueno, esto suena todo a disparate, pero dentro de 2 años lo vemos. Si el Nikkei se fuera a comportar como el Dow Jones, le quedarían 2 años para recuperar todas las pérdidas. Eso supone, como decía, un 300% de subida desde los niveles mínimos del año pasado. La verdad es que es casualidad que sean 2 años cuando tendría que recuperarlo, cuando el Banco de Japón se ha marcado el objetivo de 2 años para duplicar la inflación y el de 2 años para duplicar la base monetaria, ¿no? Bueno, ¿es posible que suba un 300% en 2 años? Bueno, todo es posible. Pero hay una cosa curiosa, la capitalización de las bolsas suele crecer con la inyección de liquidez, con la base monetaria. Si la base monetaria crece lo que dice el Banco de Japón que va a crecer, por lo menos tenemos, si se cumpliera lo que digo en el punto 2, la capitalización se duplicaría y con eso ya tendríamos un 100% de subida, ¿no? A ver cómo llegamos hasta el 300. De momento solo tendríamos un 100. Bueno, ¿ha habido algún índice que en 2 años suba el 300%? Seguro que yo no he rastreado bien y que hay muchos más ejemplos, pero el Dow Jones entre el 92 y el 99, que son 8 años, subió el 300%, es decir, subió de niveles del 2.500 a niveles de 10.000, 11.000, ¿no? El propio Nikkei entre el 84 y el 89 subió exactamente la misma cifra, de 10.000 a 40.000. Son los años justo de la burbuja donde en Japón se dispararon los precios del sector inmobiliario y también la bolsa. El Bovespa, el índice de bolsa más conocido de Brasil, pues hizo lo mismo recientemente en 4 años, en la primera parte de la década. Y la bolsa de Shanghái, en los 2 años previos a la crisis financiera, ahí tenemos ya un ejemplo de una bolsa que sube en 2 años el 300%. ¿Ocurrirá con el Nikkei? Bueno, lo veremos en 2 años si ocurrió o no ocurrió. De momento la arrancada desde noviembre del año pasado no podría ser más fuerte, ¿no? Pero hay que tener a la vez cuidado porque la inyección de liquidez no siempre hace subir el precio de todos los activos. Aquí tenemos un gráfico muy bonito, cortesía como todos los demás de Thomson Reuters, que junta el precio del oro con la política monetaria cuantitativa de la Reserva Federal y cómo ha ido eso influyendo en el precio del oro. Veréis que con el quantitative easing 1 el precio del oro sube, con el 2 sube también, pero con el 3, hacia el final del gráfico a la derecha, el precio del oro cae a pesar de que los activos de la Reserva Federal siguen subiendo, ¿no? Y aquí hay otro ejemplo que es un poco complicado de ver porque, a ver, la línea naranja es la cotización del euro-dólar, que como hemos visto hizo un máximo de unos 60 y después tendencialmente ha estado cayendo. Y la otra línea es un cociente, es el cociente entre el balance de la Reserva Federal y el balance del BCE. De forma que cuando crece el balance del BCE, la línea sube, cuando crece más el del BCE que la Reserva Federal, el FED que el BCE,
y cuando crece más el balance del BCE que el de la Reserva Federal, la línea baja, ¿no? Si os fijáis, desde 2008, cada vez que sube la línea, lo que quiere decir que está subiendo el balance de la Reserva Federal más deprisa, el dólar se debilita, y cuando crece más deprisa el cociente o crece más deprisa el balance del BCE, el euro se debilita. Luego volvemos a este gráfico para no perder demasiado tiempo, si nos deja Vicente. ¿Cuál era mi visión de comienzos de año? Mi visión de comienzos de año, yo además pongo mi dinero donde pongo mis palabras, o sea que esto es mi apuesta y que la puedo cambiar en cualquier momento, por eso tampoco os fiéis de ella, porque no estamos en contacto todos los días. Si la cambio no puedo deciros yo la he cambiado, ¿no? Pero mi apuesta era un fondo indexado de bolsa japonesa con cobertura de riesgo de cambio, indexado para no llevarme sorpresas de que sube la bolsa y mi fondo no sube, y con el riesgo de cambio cubierto, porque obviamente subida de la bolsa en Japón es depreciación del yen, que te anula parte de las ganancias o te las podría anular todas, ¿no? Un fondo monetario en dólares por esa apuesta de que el dólar se va a fortalecer. Un fondo indexado de renta variable en USA, pero después de que retroceda el Standard & Poor's 500 un 15%. Como no ha retrocedido, yo ahí no he entrado. Deuda pública española, que esto a lo mejor os tira de espaldas, ¿no? En corto, medio y largo plazo. Y bueno, hago la reserva que ya, insisto en la reserva que acababa de hacer. Durante el año puede haber cambios súbitos y por lo tanto no os fiéis de mí. ¿Qué ha ocurrido con esas rentabilidades? ¿Cómo han funcionado? Bueno, aquí están las rentabilidades de los diferentes activos en este gráfico. El Nikkei un 33,2% en moneda local, es decir, con cobertura del riesgo de cambio. El segundo activo más rentable son yenes por dólar. El tercero, los países desarrollados, las bolsas de países desarrollados. El cuarto, los bonos del gobierno español. Y el quinto, el índice dólar. Entonces yo he marcado lo que eran mis apuestas, que son índice dólar, deuda pública española y el Nikkei. Por ahora va funcionando, veremos en el futuro. Bueno, el cerebro está programado para buscar patrones y eso es lo que yo hago continuamente y lo que vosotros pacientemente me habéis aguantado. Gracias. Muchas gracias, Juan Ignacio. Si tenéis alguna pregunta aquí en la sala, la podéis formular. ¿Alguna pregunta? Yo, si os parece, yo rompo el hielo. Hablabas un poco de cartografía, o sea, si tenéis una visión, a lo mejor a medio plazo sería distinto, pero a corto plazo o a corto o medio plazo, Juan Ignacio, si ve una caída de un 15%, vosotros estáis positivos justo a 3 meses, ¿no? Y habéis esgrimido los motivos. Vaya, mi pregunta es, en esa cartografía, que al final es lo que buscamos, los patrones que buscamos, ¿no estamos en una situación tan anormal históricamente que es complicado aplicar mapas de otros tiempos, por ejemplo, con la Reserva Federal, con esa expansión de balances tan bestial? Y luego, respecto a algunos de los puntos negativos, esa mejora del mercado inmobiliario que efectivamente veis, estas incertidumbres que ha planteado Juan Ignacio, justo de que está tan apoyado por el sector público, ¿cómo lo veis? ¿Qué puede pasar? ¿Empiezo? Sí. Perfecto. Pues, lo de la cartografía, es verdad que todas estas inyecciones de dinero en tal magnitud no se ha visto en la historia, ¿no? Y muchas de las políticas que se están llevando a cabo son nuevas y todavía no sabemos el resultado. Y de hecho, cuando decía qué modelo está funcionando mejor, es porque están siendo muy ortodoxos en la manera de combatir y muy diferentes a la hora de combatir dichos problemas. Nosotros, la verdad, que en Schroders, a la hora de construir nuestras carteras y de posicionarnos, por supuesto tenemos en cuenta la macro, pero también lo que hacemos es hablar con las empresas, ¿no? Al final, yo creo que el feeling que tienen los propios empresarios de cuánto tengo que producir, necesito más inventario, menos inventario, te puede dar también un poco esa medida de si están más positivos o no de cara al futuro.
La verdad que me ha hecho gracia porque algunos de los datos que ha dado Juan Ignacio, por ejemplo el del crecimiento de los beneficios de las empresas americanas que están cero, pueden sonar contradictorios con lo que yo he dicho, que están en máximos históricos, pero la realidad es que es el mismo dato mirado de dos prismas distintos, ¿no? Y las dos realidades son verdad. O sea, hemos visto una línea así y que es cierto que ahora se ha estancado en cuanto a los beneficios, ¿no? Con lo cual es cierto que están en máximos y que ahora no hay crecimiento, ¿no? Con lo cual, cómo mirar esto o si hay un patrón detrás también depende muy mucho de quién mire dicho patrón, ¿no? El análisis técnico, yo la verdad que no soy especialista, ahí no podría entrar en cuanto a dichas señales. Sé que a mucha gente les puede ayudar, sobre todo en algunos de los fondos de mi casa se utilizan cuando ya está tomada la decisión para ver el mejor momento de entrar. Pero como digo, nosotros, más que por buscar patrones históricos, que al final queremos decirles que ninguno tenemos una bolita de cristal, o sea, que de lo que podemos decir, ojalá pudiéramos acertar, porque desde luego que si acertásemos siempre, seguramente ninguno de los dos estaríamos aquí, ¿no? Porque seríamos ricos y no necesitaríamos trabajar, ¿no? Pero que lo que sí que es importante, yo creo, es analizar dichos datos. En el caso de que uno prefiera análisis técnico, como en el caso de Juan Ignacio, que me parece igual de loable que mirar los datos de las empresas, que lo busque, pero que también se hagan la pregunta opuesta, ¿no? ¿Quién tiene razón? ¿Él? ¿Yo? ¿Será una mezcla de los dos? En algunos casos tiene más sentido lo que ha dicho él y en otros la mía. Nadie tiene la verdad, y lo que aquí también yo creo que tenemos que fomentar es, oye, vamos a pensar también, vamos a pararnos, vamos a pensar esos datos que nos han dado y cuál nos convence más, ¿no? Ya se me ha olvidado la segunda pregunta. Bueno, no, el sector inmobiliario. El sector inmobiliario. El sector inmobiliario. Es cierto que la FED está recomprando cantidades ingentes en lo que son los MBS famosos de Fannie Mae, Freddie Mac, Ginnie Mae, etcétera, y que esto puede que haga de soporte de dicho mercado, ¿no? Pero al final la inversión, o sea, el dinero que hay ahí metido, eso no está recomprado por el Estado. Esos son los individuos al final que necesitan financiación para comprar esas casas. O sea, eso lo que está más sencillo es la obtención de ese capital para poder acometer dicha inversión. Pero ahí no entra para nada la Reserva Federal. Como digo, salvo en el punto de hacer más fácil o que llegue ese dinero al inversor final. Como he dicho, empezamos a ver una vez más esa vuelta y ciertas señales al alza, ¿no? Con lo cual, en historia los datos son muy negativos, pero una vez más aquí sí que también hay que mirar un poco hacia dónde apunta dicha señal, ¿no? Y como decía, normalmente las grandes oportunidades también salen en los momentos más turbulentos, y es cierto que no sé si mañana va a subir o bajar la bolsa, o sea, eso ya se lo digo claramente, pero que desde luego, de nuestro punto de vista, esto es el comienzo de una recuperación, que luego traerá otros problemas, como he dicho antes, que pueden ser inflación, o cómo van a acometer luego el desapalancamiento que se ha llevado en Europa, etcétera, pero que en el momento actual, desde luego que lo vemos así. Bueno, yo creo que no hace falta insistir, él ve recuperación, yo veo desaceleración en la economía mundial, y esa desaceleración es lo que puede terminar justificando que las bolsas americanas alcancen ese tope y empiecen a bajar. Como hay argumentos y hay indicadores para todos los gustos siempre, casi es una apuesta que ni merece la pena discutir mucho. Sobre el sector inmobiliario, en Estados Unidos está soportado por el sector público. Así todo, es un sector que todavía no está comportándose normalmente. Hasta el máximo experto de ese sector al que puede uno invocar, que es Robert Shiller, reconoce que a pesar del buen comportamiento de los últimos meses o año y pico, que no es un sector que haya vuelto a la normalidad. Y desde luego está in life support, es decir, con respiración asistida, por toda esa liquidez que le está proporcionando el sector público, liquidez por una parte y respaldo vía garantías por otro, ¿no? Vía avales. ¿Alguna pregunta? Sí. Quería preguntar, ¿cómo ven la evolución de la prima de riesgo española
el bono alemán y el tipo de interés del euro? La voy a hacer en voz alta para que la gente que la esté siguiendo online. Han preguntado por la evolución de la prima de riesgo española, el bono alemán y el tipo de interés. Y el tipo de interés. Bueno, el bono alemán, desde luego que, como hemos visto antes, ha ido bajando durante los 30 últimos años y en los largos plazos está por debajo del nivel de inflación del 2%. Desde mi casa, la verdad que no creemos que esto vaya a repuntar dramáticamente y en el corto plazo. De hecho, creemos que las perspectivas es que este año y por lo menos el siguiente sigan en los mismos niveles tan bajos, lo que no quiere decir que no haya, digamos, fluctuaciones por el camino, ¿no? Pero dichas fluctuaciones, desde luego que si lo comparamos con la historia, van a ser niveles muy bajos. O sea, como digo, en torno al 2%. Cuando digo el 2 hablo de los plazos medios largos. La prima de riesgo, joder, estoy hoy, perdón. La prima de riesgo hoy ha bajado de los 300 puntos básicos y si una vez más miramos el comportamiento que viene siguiendo desde la crisis, desde el comienzo de la crisis, la verdad que lo que vemos es una tendencia bajista, pero una vez más con saltos. ¿Creemos que vamos a llegar a los niveles antes de crisis cuando todos estábamos en 20-40 puntos básicos? Creo que no, y no sería saludable para el mercado, de hecho. ¿Por qué? Porque al final cada país, por mucho que nos empeñemos de la zona euro, es distinto y los crecimientos son distintos, las necesidades son distintas, la productividad es distinta, en qué nos enfocamos cada país es distinto, con lo cual, ¿por qué todos tenemos que pagar lo mismo, ¿no? Con lo cual, yo creo que sí que es cierto que hay recorrido todavía a que dicha prima baje. Bueno, ¿hasta dónde? No. ¿Qué periodo para empezar, no? ¿Un año? 10 años. 10 años. Me encantaría saberlo, pero... O sea, yo creo que sería un poco hacer así, pero un nivel razonable de diferencial puede que sea, pues yo que sé, 100, 150 puntos básicos. Pero ¿cuánto tiempo va a tardar a eso? Y si entre medias no hay acontecimientos que todos desconocemos. O sea, ya le digo que es un poco tirar un dado al aire, ¿no? Así que sí, esperamos bajada de la prima, pero digamos que va a llevar tiempo y siempre y cuando no haya acontecimientos por el camino. ¿Y el tipo de interés que se espera que...? Bueno, como he dicho, van a esperar tipos bajos. Si hay una bajada es de 25 puntos básicos. Para lo que son los productos de inversión no creo que haya mucha diferencia, puesto que el mercado lo ha descontado. Quizá para las empresas y al final tema hipotecas, etcétera, sí que haya alguna mejora y si se hace es por eso. Pero si es por tema de inversión, desde luego que para ganar eso habría que haber invertido ya antes. Ahí sí que no va a haber mucha diferencia. Bueno, los mercados, como sabemos todos, se mueven entre dos extremos, el miedo y la codicia. Ahora estamos en la parte de la codicia, una vez más, y con esa oleada de liquidez que supuestamente va a lanzar el Banco de Japón y que ya ha producido efectos antes de que llegara ni un yen a ningún lado, lo normal es que la prima de riesgo siga bajando y que llegue pues los 200 puntos. Yo no los veo nada descabellados, pero igual que la hemos visto, la veremos bajar, seguramente la volveremos a ver subir cuando los mercados empiecen con pánico a decir qué miedo, que no recupero mi dinero, ¿no? Hay ahorro mundial ahora mismo por 200 billones de dólares en cálculos que hace McKinsey. Con ese ahorro mundial se puede financiar los déficits de los estados año tras año sin ningún problema durante bastante tiempo. Por si eso fuera poco, está la inyección de liquidez de los bancos centrales, con lo cual quiere decir que las deudas públicas pueden llegar todas a niveles de rendimiento muy bajo, incluido la española, pero siempre con contragolpes cuando prevalezca, en vez de prevalecer qué hago con este dinero que no le saco ninguna rentabilidad, prevalezca en la otra cara de la moneda, que es, uy, lo que quiero es conservar mi dinero y la rentabilidad me importa un pito, ¿no? Entonces, 200 puntos tranquilamente sería algo bastante razonable. El bono alemán terminará poniéndose como el bono japonés, es decir, con una bajada todavía considerable de rentabilidad. ¿Y el otro qué era? El tipo de interés. Bueno,
Ya, si el Banco Central Europeo lo baja es simbólico porque no se va a transmitir a las empresas españolas esa bajada, con lo cual nos da un poco igual. Pero sí, lo normal es que lo vuelvan a bajar 0,25 muy pronto, ¿no? ¿Hay otra pregunta que les hará? Sí, a propósito de la acción histórica que he hecho con Ignacio, yo quería hacer una reflexión a propósito de esto y preguntarles qué pensaban sobre, es decir, desde la crisis del siglo III del Imperio Romano, pasando por el siglo XIV y XV en Castilla, Reino de Castilla, las bancarrotas del siglo XVI, el Reino de Habsburgo, etc. Hasta la actualidad, lo que han hecho los estados han sido envilecer la moneda, que es exactamente, creo, el equivalente de la inflación. Todo ese envilecimiento, el resultado han sido guerras y alteraciones sociales importantísimas. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente, y pregunto por ello. El fraude o dopaje masivo que está haciendo Japón y que está haciendo Estados Unidos, que Alemania no quiere hacer, podría llevar a efectivamente a un desfalco por parte de los estados que al final no pagan, porque no se pagaba la deuda, ni los romanos pagaban la deuda, ni los reyes castellanos pagaban la deuda, Felipe II pagó la deuda, ningún estado ha pagado nada. ¿Qué va a pasar cuando los Estados Unidos no paguen a China? ¿China se va a cruzar de brazos? Esa es la pregunta. Te toca a ti primero, lo siento. A ver, al final todos los mercados financieros, como todos sabemos, yo creo que se basan un poco en la confianza, ¿no?, que tenemos a que se nos devuelva en donde invertimos. Y es por ello que hay países durante periodos de crisis que se llaman más refugio, y ahí es donde se inyecta o van destinado más dinero, y es por ello por lo que tienen tipos totalmente distintos Estados Unidos y Alemania de otros países. Y hay países donde quizá haya más miedo, percepción de miedo, y por tanto no se puedan financiar tan barato, ¿no? ¿Qué pasaría si Estados Unidos al final decidiese no pagar? Lo primero sería una revolución. O sea, yo no hablo de guerra porque al final no creo que haya ningún estado en el mundo que no tenga un porcentaje de sus reservas o como contrapartida deuda americana. Con lo cual, si esto ocurriese, yo creo que el menor de nuestros problemas es si lo que tengo invertido en Estados Unidos me lo van a devolver o no, ¿no? Y quizá ahí, si ocurriese esto, desde luego que se tendría que volver al patrón del canje de bienes materiales y no a una divisa como la conocemos como tal, ¿no? Yo solo espero que esto no ocurra, desde luego. Pero vamos, estoy de acuerdo con usted que si realmente Estados Unidos decide no pagar la deuda, aquí se formaría una guerra, yo creo que de todos contra todos, porque si cae Estados Unidos, cae China, si cae China, cae Europa, si cae Europa, cae el siguiente, y al final esto es un efecto dominó donde caemos todos. Con lo cual, esperemos que este día no llegue y que todo, como usted ha dicho, siga basando su rumbo y que haya crecimiento, que es la mejor forma, o inflación, de reducir directamente la deuda sin tener que hacer nada. Bueno, eso no va a pasar en 2 años, en los 2 años próximos. Como dentro de 2 años nos vamos a ver aquí para ver si la bolsa de Japón cumplió lo que prometía, pues lo analizaremos entonces. Pero en cualquier caso, las crisis, y sobre todo las crisis tan brutales como esta, achatarran capital. Siempre. Ese capital pueden ser fábricas, en el sentido literal, o puede achatarrar porque se pierde la mitad de la inversión. Eso se está evitando dándole la patada al balón para adelante o a la lata de conservas, ¿no?
Y de momento, durante 2 años más, yo creo que se va a evitar. La salida de todo eso pues es tan complicado de prever, pero lo normal será simplemente que sea inflación durante un periodo para que las deudas se puedan pagar con más facilidad y que los bancos centrales que se han echado porquería al balance terminen haciendo el write-off, digan esto pérdidas, y como a un banco central eso no le pasa nada porque a continuación crea dinero para recapitalizar, se lo entrega al gobierno y el gobierno recapitaliza al banco con eso. Entonces no creo, sí puede haber conflictos bélicos, pero al final simplemente por cuestiones de marcar territorio, como están haciendo los japoneses y China, o en ocasiones China y la India, o China y Vietnam. Pero yo creo que no serán conflictos originados por ese tipo de problemas financieros. No sé si habéis visto, hay 2 vídeos muy buenos en internet. Uno, en su momento, a Alan Greenspan le preguntaban si Estados Unidos alguna vez incumpliría el servicio de la deuda, y Alan Greenspan decía: no, si siempre vamos a poder imprimir dólares, los que hagan faltas para pagar la deuda, ¿no? Y el analista que estaba al lado le miraba así como una cara que está diciendo, pero la realidad es lo que se está haciendo, o sea que tampoco era una cosa tan... Y llevan muchísimos años haciendo. Y ahora hay uno muy reciente, que si no lo habéis visto, está en un IENCE también, que le preguntan al ministro de Economía argentino que dónde está la inflación. Entonces empieza a hablar, está como dando largas, dice, ahora están en el 10,2, pero dice, entonces corta la entrevista y dice, pero no quiero seguir hablando de esto, no quiero seguir hablando de esto, ¿no? Y entonces se ha emitido porque fue una entrevista que le hicieron de una televisión europea, ¿no? Pero realmente es un tema curioso, y en España somos especialistas en incumplir deuda, ¿eh? Las primeras veces que se incumplió deuda en la historia financiera fue España, realmente. ¿Alguna pregunta más aquí en la sala? Yo la divergencia pienso que cada vez es mayor en lo que es la economía financiera y la economía real. Creo que cada vez hay más distancia y es un dinero que no se está ajustando demasiado el crecimiento real de las economías con lo que es el crecimiento financiero de ese dinero. Vamos a avanzar con esta, ¿os parece? Si hay alguna más acabamos ya, si no acabaríamos con esta. Junto a esta pregunta, como está relacionada, hay una pregunta en la web también, que es que las previsiones que hay un poco para España en cuanto a la economía, el otro día se dijo que no se iba a crear empleo hasta dentro de 2 años al menos. ¿Cómo estáis viendo, tanto desde Redes, las perspectivas de si va a haber creación de empleo próximamente en España? Hay diferencias entre la situación financiera y luego la real, o hacia dónde van los mercados y lo que vemos nosotros en nuestro día a día. Estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que hay una explicación aquí que no es otra cosa que la globalización. O sea, al final lo que se hace en Estados Unidos aquí afecta, lo que aquí afecta a China, y así se hace una rueda, ¿no? Para que se hagan una idea, hicimos un estudio de cuánto crecía el PIB europeo y la correlación que había con los mercados europeos, y cuánto crecía el PIB mundial y cuánto subían los beneficios de las empresas europeas. Y esto es un estudio de unos 30 años, desde 1980 a 2010, ¿no? Y lo que hemos visto es que la correlación del crecimiento mundial con el beneficio de las empresas europeas es 3 veces mayor que lo que puede ser el crecimiento a nivel europeo y el beneficio de las empresas europeas, ¿no? Con lo cual yo creo que queda claro que al final no vivimos lo que está sucediendo aquí, sino que cada vez estamos más representados por lo que ocurre a nivel mundial. Y de hecho, de ahí lo que ocurre es que cada vez más la correlación entre las propias bolsas cada vez es más alta, ¿no? Y prueba de ello, bueno, este año, salvo los emergentes, es que todas van en mayor o menor medida. Llevando el mismo perfil. Pero es incluso las bolsas del este y hacen las mismas. Vamos a ver, eso que has dicho es un tema que circula siempre así. Yo mismo he dicho eso de que la economía real y la financiera no tenían nada que ver, pero me he arrepentido, ya no lo digo. ¿Y crees que tiene que ver realmente? Sí. El banco cada vez es más rico y el resto va a pasar. ¿Quién es más rico cada vez? El banco. El banco, bueno. El capital financiero. No, pero no hablábamos de eso ahora, hablábamos de ese es otro tema, conexo, pero no es el mismo. Vamos a ver, desde el año 80, otra vez el 80 para acá, se necesita mucha más deuda para producir una unidad de PIB. En el año 80 una unidad de PIB se producía con una unidad de deuda y ahora se necesitan 3, pensando en la economía americana y redondeando las cifras, ¿no?
Eso quiere decir que han ido de la mano el crecimiento de la economía financiera y el crecimiento de la economía real. Es más, si no hubiera sido por ese crecimiento de la economía financiera, no hubiera crecido la economía real como creció en los años 80, 90 y en la primera mitad de la década pasada. Luego, yo creo que van de la mano, pero el problema es que cada vez se necesita más deuda para producir ese crecimiento, y por eso da esa sensación de que se desemparejan, ¿no? Pero no se desemparejan, y esta crisis es una crisis de deuda por los excesos tan brutales, y volveremos a crecer cuando vuelva a crecer la deuda. Y luego tú hablabas del desempleo. Sí, bueno, un minuto. Perspectivas de economía española y si volvemos a crear empleo. Bueno, pues puedo empezar yo ya que estoy hablando. Bueno, no va a haber empleo mientras sigan haciendo los ajustes del gasto público tan fuertes, ¿no? La inversión no crece, el consumo tampoco, por lo tanto, lo único que podría tirar de la economía y del empleo son las exportaciones y el gasto público. Aunque nos han moderado mucho el objetivo de déficit para este año y para los que viene, pero eso no basta, hace falta una moderación aún mayor, porque los recortes de gasto público siguen siendo muy fuertes y por lo tanto ninguna perspectiva de crecimiento en esa situación. Sí, yo creo que por primera vez vamos a estar casi totalmente de acuerdo en una respuesta, ¿no? Nuestra visión es efectivamente este año y el año que viene de crecimientos en cuanto a PIB en lo que es España, y 2015 o finales de 2014 pueden verse las primeras señales de crecimiento. El empleo yo creo que viene por detrás, como bien apuntaba Juan Ignacio, es necesario que acaben todos los ajustes, y vemos que el gobierno poco a poco sigue todavía implementando políticas de ajuste, bien sea a través de subida de impuestos que al final reducen el consumo, la reducción de consumo al final hace que haya menos demanda de producción, y esa demanda de producción hace que las fábricas necesiten menos personal para producir, ¿no? Con lo cual, mientras esta bola de nieve no se acabe, todavía creemos que los niveles de paro podrían incluso subir y llegar, yo he oído a alguna persona en Europa, en torno al 27,5 incluso. Bueno, y como prometí que comentaría un poco este gráfico al final, cuando las dos líneas suben quiere decir que la política de la Reserva Federal es más laxa y que por lo tanto el dólar se debilita, y cuando las dos bajan es que está ocurriendo lo contrario. Pero eso es a partir de 2008. Si os fijáis, entre 2002 y 2008 la política de la Reserva Federal era mucho más restrictiva, cae la línea azul y sin embargo el dólar se deprecia y pasa desde 0,8 o 0,9 hasta 1,6. Bueno, y nada más. Bueno, pues muchas gracias a todos. Tenemos abajo ahora un pequeño cóctel, si queremos charlar un tanto más, y muchas gracias especialmente a Leonardo y a Juan Ignacio. A vosotros. Muchas gracias. Bueno, no estaríamos ni saludando. Muy bien.